Desde que el Señor fundó su iglesia en la cruz, la iglesia ha sido constituida como la proclamadora de la verdad de Dios. Y eso involucra que la verdad está por encima de la misma iglesia. La Biblia no es un simple libro para nosotros. La Biblia no es un libro especial como hay otras religiones que tienen sus libros especiales, un libro con quizás sabiduría, un conjunto de relatos antiguos. No, la Biblia es mucho más que eso. La Biblia es la palabra viva de nuestro Dios. La Biblia ha sido dada por Dios para que la iglesia sepa cómo debe vivir en este mundo. La Biblia es la guía divina para nosotros como congregación, hablando como iglesia local. Si no tuviésemos la Biblia entre nosotros, seríamos muy semejantes a un barco en medio de una tormenta y que carece de timón. Hoy vamos a explorar la autoridad que tiene la Biblia dentro de la vida de la congregación. ¿Por qué afirmamos que la Biblia es la autoridad final en todas las cosas? ¿Y cómo debe manifestarse en nuestra predicación, en nuestra adoración, en la formación de los líderes y en la misión que tenemos como iglesia? Hoy vamos a examinar juntos lo que significa realmente someter a nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestra congregación a la palabra de Dios. Al hacerlo, esperamos recordar que la Biblia no solo es una referencia entre muchas otras, es la voz de nuestro Dios soberano, que nos llama a vivir en obediencia y en verdad. Me gustaría comenzar viendo el papel que tiene la Biblia en cuanto a la predicación y la enseñanza en una iglesia. Es de suma importancia que nosotros recordemos siempre que las Escrituras son el centro de vida del creyente y por tanto es la fuente de toda la enseñanza cristiana. Ya esto lo hemos visto a lo largo de las últimas semanas, como durante, por ejemplo, la Edad Media, que utilizamos esto como mucho como ejemplo durante estas semanas atrás, el magisterio y la tradición se pusieron por encima de la autoridad de la Biblia. Y en nuestros tiempos modernos hay una disputa entre la experiencia y la razón para también ponerse por encima de la Biblia. Pero la iglesia del Señor no debe olvidar las palabras que el apóstol Pablo le dijo a su amado discípulo Timoteo. Vamos a leer ahora sí, 2 Timoteo 4:2. Pablo dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le está recordando acá al joven Timoteo, que dicho sea de paso, hoy cerramos esta serie sobre la Biblia y la serie que vamos a comenzar a partir de la otra semana es Primera a Timoteo. Vamos a estar estudiando toda la epístola de Primera a Timoteo. Pablo le está enseñando a este joven líder que Dios lo había puesto por medio de Pablo a enderezar las cosas en la iglesia de Éfeso, que él tenía la responsabilidad ¿de qué? De predicar la palabra. Esta palabra predicar que tenemos acá es una palabra bastante especial. Keruso en hebreo se utiliza para la proclamación pública de algo. No es simplemente un conversar, es cuando una persona con autoridad está proclamando algo en nombre de una autoridad. Esto se usaba para, por ejemplo, indicar a un funcionario, también llamado un heraldo, que llegaba con una declaración oficial
y pública y delante de todo el mundo. No es que lo sometía a consideración, no es que venía el heraldo y decía, el rey dice si le quieren pagar impuestos. O el rey dice que y si le desean hacer esto o lo otro. No, una proclamación, ¿qué característica tiene? Es un mandato, es algo que se está dando delante de todos. Así, Pablo le dice a Timoteo que la Biblia tiene que ser proclamada, anunciada delante de los demás, delante de la congregación, porque en ella encontramos las declaraciones de nuestro rey. ¿Quién es nuestro rey? Nuestro Señor Jesucristo. Por favor, si podemos apagar los celulares, se los voy a agradecer muchísimo. El mensaje debe contener la enseñanza que recibe la iglesia. Esta enseñanza, Pablo lo dice claramente, que prediques ¿está conmigo? Eso es lo que estaba esperando que usted complementara. Que prediques la palabra, no las opiniones, no en sí los testimonios. Aquí quiero hacer un pequeño asterisco. ¿Son válidos los testimonios dentro de una congregación? Sí, entre tanto que estos sirvan para ilustrar la palabra, pero no pueden ser el centro de la predicación en sí mismo. Como por ejemplo, ahora yo de repente voy a contar algún testimonio, pero ese testimonio tiene que servir para mostrar cómo la palabra se aplica de alguna manera. Y yo no puedo simplemente parar a predicar de mis testimonios, de mis vivencias. No es lo que el Señor ha mandado hacer. El pastor MacArthur acerca de esto dice, que se debe predicar toda la palabra de Dios, que abarca la verdad revelada tal como está contenida en la Biblia. Esa es la misión que tiene la iglesia, predicar la palabra. Y esta es la ocupación principal del pastorado y de los maestros de una iglesia, y que no debe ser descuidada por nada en el mundo. En el libro de Hechos encontramos una situación bien interesante. La iglesia está creciendo y entonces, eso está en el capítulo 6 de Hechos, entonces comienza a haber un pequeño problema dentro de la congregación en Jerusalén. Esa congregación estaba conformada por cristianos que venían del judaísmo y cristianos que venían de los gentiles, de los griegos. Y ellos tenían programas para poder sostener a las viudas. Como ya hemos dicho en algún otro momento, las viudas en aquel momento la pasaban muy mal porque los bienes venían a nombre del hombre siempre. Entonces una mujer que quedaba viuda muchas veces quedaba desprotegida. Y la iglesia se encargó de poderles ayudar. Pero comenzó a haber un pequeño conflicto porque algunos en la iglesia comenzaron a sentir de que el apoyo iba principalmente para las viudas judías antes que las griegas. Y se presentó esta crisis que hay que resolver. ¿Es algo de importancia? Claro que sí. Estamos hablando de que es parte de la obra que estaba haciendo la iglesia en ese momento. Y estaban los apóstoles allí. Pero Pedro, con mucha sabiduría, guiado por el Señor, lo que hizo fue constituir a 7 personas para que se encargaran del problema, para que resolvieran el problema. Mientras que Pedro decía en Hechos 6:4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amado hermano, un ministro del evangelio no puede llegar a descuidar la predicación y la enseñanza. Y la iglesia no debería permitir que se descuide esto. Muchas veces podemos caer en un activismo que le cobra factura al pastor,
porque no tiene tiempo durante la semana en preparar su mensaje. Gracias a Dios, yo en ese sentido sí puedo darle las gracias a ustedes de que en ese sentido creo que ustedes valoran más un mensaje mejor preparado, aunque eso me lleve más tiempo durante la semana, a tener un montón de actividades durante la semana que me va a restar el tiempo para esta actividad. Y yo espero que usted valore eso. Pero no deberíamos nosotros como iglesia descuidar que los maestros, que los pastores, maestros, se descuiden de su labor principal. Pero tampoco deberíamos permitir como iglesia que el mensaje se nos reemplace por cualquier otro tipo que no sea proveniente de la palabra. Como ya lo acabamos de decir, no son pensamientos, no son las experiencias del predicador, no son doctrinas o ideas que vayan conforme a la cultura actual. La seria exposición del pasaje bíblico, considerando su contexto histórico y literario, debe ser el contenido del mensaje desde un púlpito o desde una casa de oración, del maestro que está arriba con los niños. No importa qué tipo de enseñanza tenga la iglesia, o sea, en qué tipo de ambiente se esté dando esta enseñanza, tiene que ser el tomar la palabra de una manera seria y poderla exponer en público. Tú no te deberías conformar con menos de eso. No permitas que se te vaya restando la palabra, aunque sea poco a poco. Vivimos en un mundo donde se nos trata de amoldar al pensamiento de este mundo. Cuenta la historia que si tú tomas una rana y la echas en una olla de agua caliente, la rana va a reaccionar rápidamente porque va a sentir que está hirviendo, va a saltar y va a salir. Pero si tú quieres, no sé por qué, pero si quisieras servir una rana, la mejor manera sería ponerla en agua fría e irle subiendo la temperatura del agua poquito a poquito, poquito a poquito. De tal manera que la rana va a tener tiempo de acostumbrarse al agua cada vez un poquito más caliente, hasta que termine hervida viva. Este mundo se comporta de esta manera. Muchos de los cambios que se nos presiona tener no son de la noche a la mañana. Es más, cuando se presiona grandemente un cambio, usualmente uno lo rechaza. Pero si el cambio va poquito a poquito, es más fácil de irse acostumbrando y sin saber que estamos siendo hervidos vivos. Ponte a pensar. Hoy se busca que hasta el mensaje de un púlpito sea políticamente correcto. Sea lo que la gente quiere escuchar, no puede ser ofensivo. Vivimos en una generación donde nadie quiere ser ofendido y el problema es que la verdad del evangelio es ofensiva. Es ofensiva porque es humillante. Ayer justamente que estaba con un hermano dándole casa de oración, justamente hablamos sobre eso. Cuando se expone el evangelio es humillante porque uno, te delata como pecador. Dos, te muestra que tú eres incapaz de hacer absolutamente nada por salvarte. Y todo lo que necesitas es el regalo de Dios. Pero como hablamos con esta persona ayer, nosotros nos queremos creer el héroe de nuestra historia. No nos gusta la humillación. Pero el mensaje del evangelio es así, es humillante en muchas formas. Hay que denunciar el pecado y denunciarlo por su nombre. ¿Tú te has dado cuenta que en las películas y series de hace más de 20 años atrás, hoy los vemos esas cosas y los temas que muchas veces tocaban y uno dice, wow, cómo hemos cambiado, ya no se acepta ese tipo de pensamientos? Pero de repente usted ni se dio cuenta cuándo cambió, porque ha estado siendo hervido
poquito a poquito. Mira lo que dice Pablo otra vez en el versículo 2. Que predique la palabra. ¿Cuándo? Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Cuando lo que digas sea popular y también cuando lo que digas sea impopular. Cuando la verdad consuele, pero también cuando la verdad incomode. Cuando esté de acuerdo a la cultura de la época y a las modas de este tiempo, pero también cuando vayan en contra de el tiempo en que vivimos. Que prediques a tiempo y fuera de tiempo. No podemos permitir que se nos hierva poco a poco. Debemos mantenernos fieles al mensaje de la palabra. Tanto yo como el predicador normal de esta iglesia, como ustedes como audiencia, tanto los maestros de casa de oración como los que están estudiando con ellos, los maestros de escuela dominical como los mismos niños, recuerden, todos tienen la obligación de cuidar de que la palabra se esté dando de una manera sana. Se tiene que juzgar lo que se predica. No, pastor, la Biblia dice que no juzguemos. Eso es malinterpretar el texto bíblico. Mira conmigo primera a los Corintios 14, 29. Pablo ordenando la iglesia de Corinto, que tenía un culto dominical, por decirlo así, muy desorganizado, donde la gente hablaba y de repente escuchabas a una persona hablando por allí, a otro por allá y otro por allá, y todos hablaban a la vez, y pues cuando todos hablan, nadie entiende. Pablo dice en 1 Corintios 14, 29, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Acá cuando hablamos de los profetas es los que están hablando la palabra de Dios, los que están enseñando la palabra de Dios. Pero lo interesante es esto, sí, se tiene que hablar y en otro momento dice que se haga en orden, uno, luego el otro, pero ¿cuál es el papel de la congregación? Juzgar. Qué feo, no, sí. Debemos juzgar. ¿En qué sentido? Usted está acá no solamente para recibir la palabra de Dios. Usted está acá para hacer un juicio sobre el maestro o predicador que esté trayendo la palabra de Dios. Usted tiene la responsabilidad de poder determinar si lo que está escuchando está conforme a las Escrituras o no está conforme a las Escrituras. Ahora, aquí hay que hacer varios matices para poder hacer que esto sea correcto. Por ejemplo, el maestro puede llegar a cometer un error sin importancia en sí mismo para el significado del texto. Por ejemplo, imaginémonos que en lugar de yo decir que Pablo mandó a Timoteo a Éfeso, que eso fue lo que sucedió, 1 Timoteo capítulo 1, en lugar de decir que fue a Éfeso, me equivoco y digo que lo mandó a Filipo. Pero el resto del mensaje está bien. Pregunto, ¿ese error que he cometido es suficiente como para mandar a volar toda la enseñanza? No, es una imprecisión, sí. Es después del culto, de repente se me puede acercar usted, pastor, mire, creo que se equivocó porque no fue a Filipo, fue a Éfeso. Pero es un error que no altera el mensaje de la palabra en sí mismo, su esencia. Entonces, pues yo lo puedo con amor hacer la observación al pastor y todo tranquilo. Otra cosa que puede suceder es que el maestro que está explicando la palabra tenga una postura teológica diferente a la mía. Por ejemplo, hay personas que piensan que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder
antes de la gran tribulación, otros que piensan que va a ser durante la tribulación y otros que piensan que no hay tal cosa como un arrebatamiento, o sea, previo a la tribulación, sino que la iglesia sube cuando el Señor regresa en un solo acto. Cada uno de ustedes puede ser que tenga una postura ya creada al respecto, pero el punto acá, amado hermano, es que este es un punto en cierta manera importante, pero no fundamental de la doctrina cristiana. Si el predicador tiene una postura, eso se le llama escatología, es el estudio de los últimos tiempos. Si el predicador tiene una postura que no es exactamente la mía, no lo hace un falso predicador, porque en este tipo de cosas, amado hermano, cuesta mucho llegar a entender bien cómo van a ser los últimos tiempos. Si los grandes teólogos no se ponen de acuerdo, nosotros tenemos que ser humildes y decir, bueno, yo pienso de esta manera, mi hermano piensa de esta otra manera, no es algo suficientemente grande como para que sea una división, voy a tener tolerancia. Pero, y aquí sí llegamos al tercer punto, si el maestro o el predicador enseña cosas como por ejemplo que para agradar a Dios necesitamos hacer obras, o que tú puedes comprar el favor de Dios con dinero, o que Jesús no es Dios, es un Dios creado, o que el hombre puede sin la necesidad de la gracia de Dios buscar a Dios, este tipo de cosas sí son de alerta máxima dentro de la iglesia, porque son herejías, van en contra de los pilares mismos del cristianismo, y los primeros que deberían poner la voz de alerta son ustedes los que están escuchando. No simplemente es escuchar y decirle amén a todo. Hay que aprender a hacer juicios de valor y determinar si una enseñanza es aprobada o reprobada. Y si el maestro está enseñando mal, pues hay que darle la oportunidad para que se arrepienta, exhortarle, buscarle después de la predicación y mostrarle en la Biblia cómo está cometiendo un error doctrinal y esperar que esa persona se pueda arrepentir. Aunque de no hacerlo, la obligación de la iglesia es rechazar las enseñanzas de ese maestro y considerarlo un falso maestro. Nada de que aquí aceptamos de todo, porque el amor de Dios lo cubre todo. No, es cierto, el amor de Dios cubre multitud de pecados de los que se arrepienten. Pero es que esa persona está abiertamente expresando herejías y no le podemos prestar oídos. Así que al igual que el maestro o predicador tiene la responsabilidad de enseñar con fidelidad, de redarguir, de reprender y de exhortar, la iglesia tiene la función de supervisar que la enseñanza del maestro esté conforme a las escrituras. Y al igual que el maestro que debe reprender y exhortar, pero no con orgullo, ni tampoco basado en sus propios pensamientos. Mira cómo dice Pablo otra vez al final de 2 Timoteo 4. Pablo le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia es la actitud de poder darle al hermano la oportunidad para que pueda cambiar. Puede ser que se haya equivocado, puede ser que no entienda su error. Yo no voy a ir de frente como a machetearlo. No, voy a buscar su restauración. Paciencia, pero también ¿con qué? Con doctrina, con conocimiento de la palabra. Yo no le puedo llegar a decir, hermano, usted dijo tal cosa, pero yo no estoy de acuerdo porque yo no estoy de acuerdo, pues. Porque yo no pienso así. Yo no estoy de acuerdo porque la Biblia dice esto. ¿Me entiendes?
Si el maestro tiene que enseñar con paciencia y doctrina, ¿cómo debería hacer la iglesia para corregir a un maestro que también está enseñando mal? ¿Qué debería tener? Paciencia y doctrina. Así también deben ser las correcciones hechas a un ministro. Deben ser hechas con humildad, no buscando su humillación, sino recordando que es un hermano que puede haber caído y que hay que levantarlo. Deben estar llenas estas correcciones de doctrina, a través de la palabra mostrarle su propio error. Así que como podemos ver, amado hermano, la vara por la cual se mide toda enseñanza y doctrina en la iglesia es la Biblia. Y no debería existir ninguna doctrina entre nosotros que no sea bíblica. Eso es lo primero entonces que estamos viendo. La enseñanza tiene que ser bíblica. Y cuando no es bíblica, hay que poner la voz de alerta. No espere que sea uno de los líderes. Cualquiera de ustedes puede hacerlo. Pero lo segundo que me gustaría ver cómo la Biblia afecta la vida en la iglesia es que la Biblia también nos enseña cómo deberían ser los líderes que estén a cargo en la iglesia. La Biblia regula cuáles son las características que deberían tener aquellos que aspiran dirigir en la iglesia. Y hay dos pasajes muy importantes para esto. Vamos a ver uno de ellos. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 7. Primera a Timoteo 3, 2 al 7. En este pasaje, Pablo le da a Timoteo la lista de los requisitos para los obispos. ¿Quién es un obispo? Un obispo literalmente se traduce como un supervisor, uno que ve desde arriba. Tú has visto la función de un padre en muchas maneras es supervisar el crecimiento de su hijo. Lo va viendo desde arriba, que si se va torciendo, ¿qué tiene que hacer el padre? Enderezarlo. Si palo, no, qué malo. Si se va quedando atrás, ¿qué va haciendo el padre? Lo va empujando. Y si va demasiado rápido, no es cierto. Esa función de estar viendo por encima, ese supervisar, es lo que hacen los obispos. También se les llama los ancianos, porque se escogía a las personas de mayor edad por cuanto tienen una mayor experiencia. Eso ya lo vamos a ver un poquito más a fondo justamente cuando estudiemos la epístola de Primera a Timoteo. Pero Pablo va a hablar acerca de las características que tienen los obispos del 2 al 7 y del 8 al 13 va a hablar las características de los diáconos. Diáconos literalmente significa servidor. En otras palabras, si los obispos eran como los encargados principales, como los pastores de una iglesia, los diáconos serían todo aquel que de alguna manera está prestando servicio en esa iglesia, que está facilitando la labor de los obispos, lo que para nosotros serían los siervos, son diáconos. Los requisitos de los diáconos son muy parecidos a los de los obispos. Cuando lleguemos a su momento lo vamos a explorar más a fondo, pero me gustaría que viéramos los requisitos de los obispos, porque buscando este carácter en nuestros líderes vamos a tener verdaderos líderes que amen al Señor. Vamos a leer capítulo 3, versículos del 2 al 7. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente y decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro,
que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Son muchas características, las vamos a ver rápidamente. La primera dice que sea irreprensible. Esto significa que no se le puede detener, que no se le puede arrestar, que no tiene cargos en su contra o que no se le puede tachar de algo, ya sea de una manera legal o moral. Hay tachas morales que no necesariamente son delitos. Por ejemplo, está viendo el caso de un pastor en Costa Rica que embarazó a una muchacha, obviamente sin casarse. ¿Eso es delito? No, no es un delito en sí mismo. Dentro de las leyes pues prácticamente ya ningún país se figura eso como delito, pero eso es una tacha moral, porque ese no es el ejemplo que se le debería dar a una congregación, no es la forma de vida de un cristiano. Esa persona entonces queda descartada dentro de lo que es el ministerio. Segunda característica, marido de una sola mujer. Y esto no significa, algunos piensan de que esto está condenando el recasamiento. O sea, que una persona divorciada no puede llegar a ser pastor en algún momento de su vida. O otros piensan que es que el pastor tiene que sí o sí estar casado. No, Pablo no se está refiriendo a esto. Pablo se está refiriendo a una persona que es fiel a su esposa, si es que está casado. Que no es uno que anda por ahí, ¿cómo es que le dicen? Un picaflor, exactamente. Que tiene una en cada iglesia que va. Y si es soltero, igual, que sabe mantener su control en lo sexual y es fiel a su Señor, que no anda por ahí teniendo una vida sexual licenciosa. Luego vienen tres características que están muy unidas: sobrio, prudente, decoroso. Esto nos habla de una persona que es alerta, que está vigilante, que es cuidadoso, que tiene claridad en su mente y que es respetable a ojos de los demás. Hospedador, literalmente una persona que ama a los extraños. Tiene que ser una persona que sea accesible, que le guste ayudar a crecer a los demás espiritualmente. Tiene que ser una persona que se pueda sentir la amistad. Luego nos dice que tiene que ser apto para enseñar, y en eso se diferencian los obispos de los diáconos. Los diáconos no se les pide que sean maestros, pero a los obispos sí. Tienen que tener la capacidad de poder enseñar a otros. Eso es distintivo de ellos, porque recuerde que una de las funciones de los obispos es llevar la palabra de Dios. Luego nos dice que no deben ser dados al vino. Y en lugar de vino, cerveza, pastor. No, tampoco. Tampoco. No puede tener una reputación de borracho, que ese es el problema de fondo. La borrachera. Tiene que ser una persona que no pierda el control de su mente, porque recuerde que es que él está a cargo de la iglesia. Imagínate, ¿tú te subirías en un carro con un chofer borracho? ¿Por qué? Es peligroso, va a tomar malas decisiones. Lo mismo sucedería con un pastor borracho. No va a estar inconsciente muchas veces. Bueno, ya sería un escándalo de un pastor subiendo al púlpito borracho. Que no conozco historias, pero debe haber por ahí. Y no, en ninguna manera, ni en el púlpito ni debajo del púlpito, esta persona siempre tiene que estar en control de sí mismo.
Otra característica, no pendenciero. Esto literalmente no un golpeador, no una persona peleandera, una persona que reacciona con violencia. No, tiene que ser una persona apacible, amable, paciente. No codicioso de ganancias deshonestas. El problema no es si tiene o no tiene dinero. El problema es que no sea un codicioso que ande buscando el dinero como el fin principal del ministerio. No es que le va explotando a la gente para que la gente le entregue dinero, manipulando las escrituras o vendiendo milagros o de ninguna otra manera. No, tiene que ser una persona honesta con su dinero. El dinero tiene que funcionar para servir a los demás y no tiene que ser el fin en sí mismo. Tiene que ser una persona amable y apacible. Esto significa que sabe perdonar las faltas, que no guarda el rencor, que se abstiene de pelear, sino que busca la unidad. Tiene que ser una persona no avara. Eso significa que no ama las cosas materiales, no va en búsqueda como fin principal de las cosas materiales. Lo material que tiene son instrumentos para poder servirle a Dios. Que gobierna bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Esto muestra que esta persona tiene que mostrar con su hogar que sabe llevar a una familia, que sabe llevar bien a sus hijos en la guía del Señor. Luego nos dice que no sea un neófito. ¿Sabe lo que significa neófito? Ignorancia sí, pero como por implicación. Neófito significa literalmente un nuevo conocedor. Un cachimbo, exactamente. Uno que está de estreno, un nuevo convertido, en otras palabras. No puede ser una persona que recién está comenzando a entender el evangelio. Porque si se tiene que parar aquí y expresar el evangelio de los demás, ¿cómo recién lo va a estar entendiendo él? Porque dice que puede caer en lazo del diablo. Y finalmente, la última característica, que tenga buen testimonio de los de afuera. En otras palabras, que sea una persona beneficiosa para la sociedad. Que aún los incrédulos, sus vecinos, puedan decir, esta es una buena persona. Esa es una buena persona. Muchas de estas características que hemos visto señalan sobre todo el carácter moral de la persona. Iglesia, no te conformes con una persona que falla en estas cosas. Yo no sé si yo voy a tener la bendición de poder ser el pastor. Mi deseo, y esto Dios lo sabe, mi deseo es poder predicar hasta que yo esté viejito y usted me tenga que poner una sillita para sentarme en el púlpito. Ese es mi deseo, pero yo no sé hasta dónde voy a llegar. No sé. Pero si yo no estuviera, o tenemos que buscar por alguna razón a alguien más para que sea pastor, esto es lo que usted tiene que buscar. No te conformes con menos de eso. No te conformes con menos de eso. Y las personas que sirven a la iglesia como diáconos, también se les exige el mismo nivel de moralidad. Una persona que sea beneficiosa. Ya en tu casa te invito para que tú puedas leer los versículos del 8 al 13. Pero que sepas que esto es lo que tú tienes que buscar dentro de la congregación. Entonces, amado hermano, una iglesia tiene que ser cuidadosa de las personas que adquieren los cargos. Tiene que ser cuidadosa. Tenemos que cuidarnos de cumplir siempre lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Y qué hago si un hermano, el pastor, uno de los líderes, cae? Si una persona se comporta diferente a lo que tengo acá. ¿Desconozco su autoridad y nunca más lo vuelvo a recibir? No. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que hay que hacer cuando alguien falla?
restaurarlo. Tenemos que participar en su proceso de restauración. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 17, Él dijo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El Señor nos está enseñando que cuando alguien peca, la forma correcta es ir y hablar con esa persona. Ir y decirle a esa persona en amor lo que ha hecho. La iglesia tiene la responsabilidad de ejercer este tipo de disciplina. Esto se le llama disciplina eclesiástica, donde la iglesia tiene aún la capacidad de sentar al mismo pastor. Hace muy poco tiempo, un pastor salió a luz de que tenía una doble vida. Y eso, la verdad, es lamentable. Conozco a esta persona y me dio mucho dolor. Y otro hermano en Cristo de otra iglesia está tratando de ayudar a esta congregación a lidiar con este pastor que ha caído. Él dice que se ha arrepentido, aunque tú sabes que el arrepentimiento hay que verlo a lo largo del tiempo. Lo que sería correcto es que este pastor se siente y que tenga un proceso de restauración. Y si llega el punto, pues ya se podrá ver si se puede dar o no otra oportunidad. Pero la mayoría de la gente en su iglesia es su propia familia. Y cuando llegó este hermano para poder ayudarle a la iglesia y decir, bueno, pastor, lo correcto es que usted se debe sentar, la iglesia dijo no. Bueno, los líderes, que son obviamente su familia. Eso no se debería dar nunca, amado hermano, nunca. Si aún la autoridad falla, la iglesia con amor tiene que tratar con ese pecado. Pero lo mejor sería que esa persona dé un paso al costado, porque no puede simplemente seguir hablando. Porque, ¿qué pensaría usted si fuera el caso? Tú dices, pero ¿cómo me está hablando este? Exactamente. Este es un tema muy sensible y muy delicado en realidad. Por un lado, no nos debemos volver como degustadores, catadores de prédicas. Este no me gustó. Otro, que venga otro predicador, que pase. No. Cuando te digo que debes juzgar las prédicas, no significa tratarlas como si fueran nada. Es palabra de Dios en inicio, o por lo menos es lo que tú tienes que ir con la intención de escuchar. Y solamente si es evidente las fallas, pues ahí ya se toman acciones. Pero cuando hay una situación, ya sea de una falla doctrinal o una falla moral, la iglesia está llamada a unirse para ver cómo resolver ese caso. Pero antes de terminar, me gustaría que leyéramos Gálatas, capítulo 6. Justamente en la iglesia de los Gálatas estaba pasando lo que les estoy diciendo ahorita. Mala enseñanza y mala conducta por parte de los líderes y de la iglesia en general. Habían las dos cosas, mala enseñanza y mala práctica. Y Pablo les dice en el capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo,
no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, ayúdale a tu hermano, porque recuerda que tú eres tan pecador como él. Recuerda que hoy es tu hermano el que está caído. El día de mañana Dios no quiera, pero puede ser tú. Y tú no quisieras que te traten exactamente como el leproso. Sí, has fallado, yo sé que has fallado, pero hay que tenerle también amor y compasión hacia el caído. Hay que tratar de restaurarlo, no de hacer leña del árbol caído. Hay que tratar de restaurarlo. La disciplina en la iglesia se tiene que tomar en serio, amado hermano. Se tiene que tomar en serio. La importancia de la palabra es suprema. Si una iglesia comienza a desviarse de la palabra, comenzará a desviarse en su vida, en su moral. De eso va a tratar toda la primera carta de Timoteo. Cuando te alejas de la verdad, te acercas al pecado, básicamente. La iglesia tiene que tomarse muy en cuenta. Cuando yo le digo a usted, estudie la palabra, no es por ser repetitivo, es porque es lo mejor para la congregación. Yo no soy el único, o los líderes no son los únicos que tienen que tener conocimiento de las escrituras. Esta iglesia va a ser tan fuerte como el más débil de nosotros. Si tú ignoras mucho las escrituras, tú vas a dejar pasar muchísimas cosas. Vas a ser engañado con mucha facilidad. Pero si tú conoces bien las escrituras, tú vas a saber diferenciar entre la verdad y el error. Que el Señor nos dé esa sabiduría, amado hermano, para que nosotros seamos fieles hacia la palabra. Que el mensaje sea la palabra y que el líder demuestre la palabra en su vida. Eso es lo que nosotros debemos buscar dentro de la iglesia. Antes de que pasemos a orar, quiero invitarles a todos. Este sábado pasado, no ayer, sino hace una semana atrás, tuvimos, como ustedes saben, una capacitación acá, donde empezamos a estudiar el libro de Gálatas. Y estuvo muy bonito, pero eso nada más fue un pequeño evento. Yo quiero tratar de extender esto a toda la congregación en sí. No importa si usted vino o no vino a esta capacitación. Quiero extender esto porque quiero tener tiempos en que juntos podamos sentarnos y estudiar juntos la Biblia. Lo vamos a hacer los martes a las 7:30 de la noche. Vamos a estar sentándonos a abrir la Biblia con Gálatas, en este caso para empezar, y luego seguir con otros libros de la Biblia. Pero quiero invitarles a todos para que puedan participar en la medida de lo que sea posible. Tú no puedes descuidar lo que es el centro de la iglesia, el centro de nuestra vida cristiana.